necesitamos aprender a ser de aquellos con quienes Dios pueda contar. Para esto necesitamos tratar con los asuntos negativos, tanto de forma corporativa como también de forma individual. Esto nos mantendrá en la condición apropiada para que podamos ser formados como un ejército que lucha por los intereses de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números, y en el mensaje de esta ocasión nos enfocaremos en el capítulo 5 para ver una revelación sorprendente. La gran mayoría de los creyentes hablan acerca de la guerra espiritual. Casi todos los cristianos reconocen que existe una batalla que debemos ganar si hemos de prevalecer sobre el enemigo de Dios. Y en el libro de Números del Antiguo Testamento podemos ver ciertos requisitos que son de mucha utilidad en cuanto al deseo de Dios de conformarnos como un ejército que pelea por Él, para el cumplimiento de su propósito eterno. Así que, en este mensaje, veremos una cantidad de principios que podemos aplicar inmediatamente en nuestro andar cristiano, tanto en forma individual como de manera corporativa. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en este programa, que es la quinta parte del tema que hemos titulado Conforman un ejército. Y en esta oportunidad nos acompaña Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Gracias por invitarme. Necesitamos ser conformados como el ejército de Dios. Así es, Eric. Y ese es precisamente el tema general del libro de Números. El nombre de este libro proviene del hecho de que el pueblo de Dios fue numerado o contado a fin de ser conformados como un ejército. Sin embargo, antes de ser conformados como un ejército, el pueblo necesitaba tratar con todas aquellas cosas que los contaminaban. Eso es lo que veremos en este mensaje. Debido a que todos nosotros jugamos un papel importante en cuanto a la batalla contra el enemigo de Dios, debemos tratar con la contaminación, la cual todavía continúa siendo un problema significativo. ¿Qué usted nos puede comentar al respecto? Mediante este pasaje de la Biblia podemos ver que nuestro Dios es justo, santo y viviente. Entonces, para poder ser conformados como un ejército que pelea por sus intereses, necesitamos igualarlo a Él. Y a medida que escuchamos este mensaje, necesitamos que el Señor nos infunda con su persona justa, santa y viviente, para que nosotros podamos igualarlo y lleguemos a ser su testimonio y su ejército. Amén, Eric. Este mensaje proviene del capítulo 5 de Números. Al leer este capítulo, la primera impresión que recibimos es que se refiere a una gran cantidad de cosas negativas. No obstante, al final de este mensaje veremos una revelación muy positiva. El pueblo de Israel debía tratar con toda la contaminación que tenían antes de poder ser conformado como un ejército para cuidar de los intereses de Dios. En cuanto a esto, en el capítulo 5, versículo 2 de Números, dice lo siguiente: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo y a todo contaminado por contacto con una persona muerta. En este versículo se mencionan tres cosas: la lepra, el padecer flujo y la muerte. Sin duda, todas estas cosas son muy contaminantes. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
of the armies para que el pueblo de Dios pudiera ser formado como un ejército, should have a corporate dealing, not just individual, but corporately. debía tener un trato de forma corporativa y no solamente de forma individual. Debía tener estos tratos de forma corporativa. Y este trato corporativo consiste principalmente de 3 cosas: tratar con la lepra, tratar con el flujo y tratar con la muerte. La lepra es algo que está en nuestro interior. Es nuestro elemento. Es algo profundo y subjetivo que necesita ser tratado de forma minuciosa. Y el resultado que se ve de la lepra son las acciones malignas de nuestro ser natural, que se manifiestan especialmente en forma de rebelión. En ese sentido, debemos decir que todos somos leprosos. Todos tenemos la lepra. Y ahora todo va a depender de cómo tratamos con esta lepra. Si somos descuidados, llegaremos a estar contaminados y sucios. Así que tenemos que tratar con esta lepra en la formación del ejército, que es la vida de la iglesia, y allí no debe haber lepra. Conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, la lepra proviene de nuestra rebelión contra la autoridad de Dios. Y la primera ilustración acerca de la lepra es el caso de Miriam y Aarón, que se rebelaron en contra de Moisés, quien era en ese tiempo la autoridad delegada por Dios. En ese momento, al rebelarse en contra de la autoridad delegada por Dios, Miriam se volvió leprosa. Esta naturaleza rebelde, este elemento rebelde está en nuestra sangre y está en nuestra naturaleza. Así que es algo muy natural. En nuestro hombre natural, cada uno de nosotros somos leprosos. Pues bien, Eric, hemos escuchado que antes de que el pueblo de Israel fuese conformado como un ejército, debían tratar con 3 cosas negativas: la lepra, el padecer flujo y la contaminación por la muerte. La lepra se relaciona primordialmente con la rebelión en contra de la autoridad de Dios. El padecer flujo se relaciona con nuestra falta de control. Por ejemplo, cuando nos enojamos y perdemos los estribos. Finalmente, cuando entramos en contacto con la muerte, nos contaminamos. Entonces, ¿qué tal si usted pone juntas estas 3 cosas negativas y las relaciona con nuestra situación actual? Estas 3 cosas se oponen a lo que Dios es. Él es justo, Él es santo y Él es viviente. Para poder ser su ejército, necesitamos igualarlo en cuanto a estos atributos. Las 3 cosas negativas mencionadas en Números capítulo 5, versículo 2, se oponen a la naturaleza de Dios. La lepra significa rebelarse en contra de Dios. Y esa rebelión representa a la persona más injusta del universo, que se llama Satanás. Satanás se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Para poder nosotros ser conformados como ejército de Dios que pelea por sus intereses, necesitamos tomar medidas serias respecto al asunto de la rebelión, a fin de que seamos la expresión del Dios justo. El asunto de padecer flujo se relaciona con todo aquello que procede de nuestra vida natural. Nuestra vida natural sin Cristo es una vida llena de excesos, en la cual se producen muchos flujos, de modo que contaminamos a los demás. Esto lo podemos ver de manera tangible con nuestro temperamento. Algunas personas tienen un temperamento rápido, mientras que otras tienen un temperamento lento. No obstante, cualquiera que sea el caso, el hombre natural es el que fluye. Esto constituye un flujo sucio que contamina a las personas a nuestro alrededor y a veces toma mucho tiempo poder recuperarlas de la contaminación de ese flujo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos arrepentirnos del flujo de nuestra vida natural. Necesitamos ser aquellos que nos abrimos al Señor
para ser reconstituidos con su santidad genuina. A fin de poder igualar a Dios, también necesitamos tratar con la contaminación producida por el contacto con la muerte. En cuanto a esto, ¿cuál es una de las principales características de Dios? Pues bien, nuestro Dios es viviente. Por tanto, el ejército de Dios también necesita ser viviente. Si el general de un ejército no es viviente, los soldados tampoco lo serán. En la lucha por los intereses de Dios, necesitamos igualarlo en cuanto a lo que Él es. Necesitamos arrepentirnos de la lepra, el flujo y la muerte, porque todas esas cosas están en nuestro hombre natural. El Señor Jesús es nuestro verdadero modelo, porque Él es justo, Él es santo y Él es viviente. Esperamos que al conocer estas cosas, nos volvamos al Señor como nunca antes lo hayamos hecho, para decirle en oración: Señor Jesús, te necesito. Constitúyete en mí, para que pueda formar parte de tu ejército. Gracias, Eric, y tengo que dar un fuerte amén a esta oración. Bueno, estos 3 asuntos negativos mencionados en número 5 tipifican la condición crónica del pueblo de Dios en la actualidad. ¿Quién se encuentra preparado actualmente para conformar dicho ejército? Incluso, si nos miramos a nosotros mismos, también podemos desanimarnos. Sin embargo, en el siguiente segmento seremos animados por medio de una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, y que Pablo cita en Romanos capítulo 11, versículos del 2 al 3. Allí leemos lo siguiente: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y acechan contra mi vida? Sin embargo, en los versículos 4 y 5 vemos la maravillosa respuesta del Señor. Allí dice: pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así pues, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Sin duda, estos versículos nos animan a seguir adelante. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante. Anything that comes out of our being is a discharge. Todo lo que procede de nuestro ser es un flujo. And this discharge in the spiritual significance is the excessive. Y este flujo, en el significado espiritual, es lo que sale de nosotros de forma excesiva y anormal. Sale de nuestro ser natural en nuestra vida cotidiana. O sea que lo que procede de nosotros sin restricción y en exceso es este flujo. Por ejemplo, cuando nos enojamos, nuestro ser natural fluye sin ninguna restricción, sin control alguno. Eso constituye un flujo excesivo y anormal, que se sobrepasa de los límites. Esto es algo que puede considerarse como un flujo. El tercer asunto que necesitamos tratar se relaciona con la contaminación que proviene del contacto con la muerte. Los israelitas no debían entrar en contacto con nada que estuviese muerto. Fuese un animal, un insecto, una persona, si está muerto, no debemos tocarlo. Si lo tocaban, se contaminaban porque la muerte es más contaminante, es más sucia que el pecado mismo. Tanto la lepra como el flujo y la muerte debían ser sacadas fuera del campamento, ya que el campamento era la morada de Dios en medio de su pueblo.
Y acuérdense que Dios es justo, Dios es santo y Dios es viviente. No se permitía que la lepra, el flujo y la muerte permanecieran en la morada de Dios, la cual era el campamento donde los israelitas estaban siendo formados como el ejército y el sacerdocio de Dios, para pelear y servir. Si deseamos ser constituidos como el ejército de Dios, necesitamos tratar con estas tres cosas: la lepra, el flujo y la muerte. Si lo hacemos, la iglesia permanecerá limpia. Y es la forma de tener el trato corporativo. Eric, en el segmento anterior escuchamos los requisitos para ser conformados como un ejército. Estos requisitos son muy elevados y el pueblo de Israel debía tratar con esos tres asuntos negativos de manera corporativa. Más adelante, el libro de Números habla acerca de restituir a la persona ofendida, incluso en las cosas más pequeñas. Si miramos a nuestro alrededor, es muy difícil encontrar un ejército así en la tierra actualmente. No obstante, así como Dios le respondió a Elías que se había reservado 7,000 hombres, asimismo, Él debe tener reservado su ejército en este tiempo. ¿Qué nos puede comentar en cuanto a esto? Para ser conformados como ejército de Dios, necesitamos tomar esta palabra seriamente. Es menester que seamos diligentes en tratar con la lepra, el flujo y la muerte, si queremos formar parte de dicho ejército. Igualmente, necesitamos aprender a restituir a las personas que hayamos ofendido, incluso en las cosas más pequeñas. Al conocer todo esto, necesitamos volvernos al Señor y decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Impártete en mí como vida, para que pueda disfrutarte como aquel que no es rebelde, sino que es justo, santo y viviente. Considero que esta palabra nos pone al descubierto y hace que busquemos al Señor desesperadamente. El Señor que habita en nuestro espíritu es el único capaz de cumplir estos requisitos. Por tanto, necesitamos invocar su nombre y abrir todo nuestro ser a Él para permitirle que nos transforme. Aunque aparentemente no existe un ejército así en la tierra hoy en día, el Señor se ha reservado a un grupo de personas para llevar a cabo su propósito. Si tomamos esta palabra seriamente y volvemos nuestro corazón al Señor, incluso mientras escuchamos este mensaje, Él tendrá misericordia de nosotros, nos levantará y nos hará parte de su ejército. Amén, Eric. Bien, al continuar leyendo el capítulo 5 de Números, encontramos una historia interesante que contiene unos puntos muy importantes. No tenemos tiempo para presentar toda la historia con detalle y por eso haré un breve resumen. Esta historia es en cuanto a un marido que no confía en su mujer porque sospecha que ella le ha sido infiel. Entonces, la conduce delante del sacerdote, quien lleva a cabo una prueba muy interesante, que consiste en tomar polvo del suelo del tabernáculo y mezclarlo con el agua santa en un vaso de barro, haciendo que la mujer bebiese de esas aguas de amargura. Si ella era pura y casta, las aguas no le traerían consecuencias dañinas, pero si había sido infiel, su muslo se consumiría y su vientre se hincharía. En cuanto a esto, quisiera leer algunos de los versículos. En Números 5, del 29 al 31, dice así: Esta es la ley de los celos cuando la mujer, estando bajo la autoridad de su marido, se desvía y se contamina, o cuando viene sobre un hombre el espíritu de celos y tiene celos de su mujer. Entonces pondrá a la mujer delante de Jehová, y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. El hombre quedará libre de iniquidad, pero la mujer llevará la suya. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. Now we come to the individual dealing.
Ahora hemos llegado al aspecto del trato de forma individual. The church as a body needs the corporate dealing now. La iglesia como cuerpo necesita tratar corporativamente con todos los asuntos negativos. Pero este cuerpo se compone de muchos santos. Por lo tanto, los santos necesitan tratar con estos asuntos de forma individual. Puesto que nosotros los cristianos todavía permanecemos en el viejo hombre en muchas cosas, entonces todavía necesitamos confesar al Señor y pedirle que nos perdone por todas nuestras faltas. Y sin duda, Él nos perdonará y nos lavará con su sangre preciosa. Pero todavía existe un problema entre nosotros y la persona a la cual ofendimos. Por lo tanto, todavía es necesario que hagamos una restitución. Esto nos indica claramente cuán justo, cuán santo y cuán viviente es nuestro Dios. Este no es un asunto muy sencillo. La iglesia hoy día debe tratar con los asuntos negativos de manera corporativa y los santos deben hacerlos de manera individual. Bueno, si ustedes me dicen, hermano Lee, es muy difícil ver algo así, un ejército que luche por los intereses de Dios en la tierra hoy, y yo les contestaría que es verdad, que ustedes tienen razón. En el Nuevo Testamento vemos estos principios que ya existían en aquellos tiempos. Así que según nuestro punto de vista, entre nosotros hay toda clase de confusión, toda clase de problemas, contaminaciones. Pero a los ojos de Dios, Él todavía se ha reservado 7,000 hombres. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? La que se menciona en Romanos 11, del 2 al 4. En ese relato, Elías se queja ante Dios porque el pueblo había matado a los profetas, habían derribado los altares del Señor, y él, Elías, era el único que permanecía en pie y lo buscaban para matarle. Ese era el punto de vista de Elías. Pero Dios le contestó, Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. A tus ojos, quizás la situación sea de completa confusión, pero yo estoy satisfecho con estos 7,000 hombres. No se les olvide que a través de los siglos siempre ha habido los 7,000 hombres. Y estos son aquellos con los cuales Dios puede contar. Él todavía tiene su testimonio, así que necesitamos aprender a ser de aquellos con quienes Dios pueda contar. Para esto necesitamos tratar con los asuntos negativos, tanto de forma corporativa como también de forma individual. Esto nos mantendrá en la condición apropiada para que podamos ser formados como un ejército que lucha por los intereses de Dios. Parece que aún no vemos la formación de un ejército, pero vean la situación, que aparentemente parece imposible formar tal ejército hoy en día. Pero a los ojos de Dios sí hay tal formación y hay tal ejército. Y algo sigue avanzando y sigue luchando por los intereses de Dios. Dios todavía tiene un pueblo en la tierra y Dios puede ver un ejército que lucha y un sacerdote que les sirve. Alabado sea el Señor por la manera como Él ve las cosas. Este ha sido un segmento muy animante. Podemos ser personas que estamos correctas en muchos aspectos, pero si no tratamos seriamente con los asuntos negativos, no podremos ser parte del ejército de Dios. Eric, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión? Esto me recuerda de la iglesia en Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Aparentemente todo estaba en orden. Habían tratado con muchas cosas, pero habían dejado su primer amor por el Señor. En otras palabras, habían dejado al Señor como su verdadero esposo. Esto nos muestra que para poder ser el ejército que lucha por los intereses de Dios en la tierra,
es necesario tratar con todos los asuntos negativos y también con los asuntos más pequeños. Necesitamos ir delante del Señor de manera fresca y decirle: Señor Jesús, tú eres mi primer amor, mi mejor amor. Al hacer esto y abrirnos delante de Él, la lepra desaparece, el flujo desaparece y la muerte desaparece. El Señor Jesús es el único que no tiene rebelión. Él es perfectamente santo y Él es genuinamente viviente. Para poder ser su ejército que lucha y su sacerdocio que le sirve, necesitamos amar al Señor Jesús con nuestro mejor amor. Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado hoy. Bueno, Eric, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.